de sus derrotas, a pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su ansiedad, a pesar de su tristeza y a pesar muchas veces de ser juzgado. ¿Y quién marcó en la historia una diferencia con su persona, con su amor, con su fe, con su resistencia y constancia, como también con su gracia? Y ese hombre fue Pablo. Pablo era uno de los discípulos de Jesús. Era un hombre que contaba las nuevas de lo que Dios había hecho en su vida. Era un hombre que predicaba en cada región, en cada ciudad, para que el mundo y las personas conocieran de Dios. Y iba a cada pueblo, a pesar de muchas veces ser juzgado. Porque ustedes sabían que Pablo, en su pasado, él condenaba a los cristianos, él los mandaba presos, él estaba de acuerdo que lo mataran. Pero Dios se encontró en su vida y empezó a predicar de lo que Él había hecho en él. Era un hombre que a pesar de ser menospreciado, seguía hablando, seguía conversando, a pesar de ser juzgado, y lo intentaba una y otra vez. Era un hombre que intentó demostrar con sus acciones y palabras que se puede seguir a pesar de, que se puede seguir a pesar de muchas veces no poder. Que el propósito de Dios es mucho más grande de lo que puedan decir las personas, que el propósito de Dios es mucho más fuerte que las circunstancias, que el propósito de Dios es más fuerte que los conflictos que podamos estar pasando hoy en día, que el propósito de Dios es mucho más fuerte que lo que podamos estar viviendo hoy en nuestro entorno, que es mucho más fuerte. Por eso, esta enseñanza la he querido llamar Sigamos a pesar de. Las aflicciones, las crisis, los miedos, la enfermedad, la soledad, la penuria, la soledad y muchas veces el pasado son conflictos que pasaremos en esta tierra por ser simplemente seres humanos. Y ojalá, familia, les pudiera decir que no vamos a pasar necesidad, que nos vamos a pasar pena, que nos vamos a pasar muchas veces enojo. Pero ¿sabe qué? Existe algo que lo puede detener y puede decir cómo vamos a afrontar esa situación, cómo vamos a seguir adelante. ¿Y quieren saber qué es lo que nos va a ayudar a seguir adelante a pesar de nuestros conflictos? ¿Les gustaría saber cómo podemos seguir a pesar de? Y la única persona que puede decidir seguir a pesar de somos nosotros mismos. Simplemente nosotros mismos. Nosotros mismos somos los únicos que va a definir y determinar si vamos a seguir a pesar de. No va a ser nuestra familia, no van a ser nuestros hijos, no va a ser nuestra pareja, no van a ser nuestros hermanos, no van a ser nuestros amigos, no van a ser ni siquiera incluso nuestros pastores o nuestros líderes. Los únicos que van a determinar si seguir a pesar de sus conflictos, vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a dar la última palabra, porque Dios puede decirles, ¿sabe qué? Tengo esto para ti, tengo estos propósitos, tengo estas ideas, pero el único que va a decir, sí, quiero seguir, es uno, simplemente uno. Y uno va a decidir si esos conflictos van a ser momentáneos, si van a ser temporales, o simplemente van a perdurar en nuestra historia. Por eso el punto número 1 es emociones. Una palabra que muchas veces la sentimos. Las emociones fueron creadas para sentirlas, para expresarlas, y es una forma en que nuestro corazón los expresa, es una forma en que nuestros pensamientos lo hacen, no para reprimirlas. Dios las creó para expresar cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos solos, cuando estamos felices. Es algo para expresar lo que está dentro de nuestro corazón. Pero es muy diferente cuando nuestras emociones se vuelven en un estado permanente. Cuando nuestras emociones determinan el final de nuestros días. Cuando nuestras emociones son las que van a determinar cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a terminar nuestro último día y cómo vamos a actuar. Incluso Pablo, como les comentaba, que era un discípulo de Jesús, él pasó por una cantidad de emociones.
muchas veces se sentía enojado, enfurecido, frustrado, porque lo intentaba y lo volvía a intentar y la gente lo juzgaba, no lo quería escuchar porque sabía quién era y muchas veces sentía miedo, ya no quería seguir. Yo me imagino que decía, ya, chao, me aburrí, ya no voy a seguir, esta gente no entiende, de verdad yo ya no sé qué más hacer. Pero a pesar de eso, él seguía adelante porque sabía que había un propósito que era mucho más grande. Porque sabía que había algo mucho más grande. Incluso en Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Salmos 4:4 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Y si se dan cuenta, en estos dos versículos hay una frase que se repite y que dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y no es simplemente el enojo, sino que son las emociones, que podamos tener dominio propio, que no al momento de la circunstancia de sentir una emoción tan grande sea que va a determinar cómo vamos a reaccionar con las personas, de que tal vez vamos a herir a un familiar, de que vamos a desistir, que nos vamos a rendir simplemente por una emoción que fue instantánea y que puede causar que podamos dejar de lado el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, no dejen que las emociones, que el enojo los controle, sino en cambio, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Nosotros, familia, tenemos que ser una casa que no se deja de dominar por sus emociones, que tiene templanza, que tiene dominio propio, que sabe manejar, que puede sentir, puede expresar, pero que no va a determinar cómo va a terminar su día. Y por eso, familia, el segundo punto que está muy relacionado con las emociones es el carácter. El carácter muchas veces pensamos que es parecido al temperamento. Que decir, no, esta persona tiene un carácter muy fuerte, no, esta persona es de carácter débil. El carácter es lo que te hace decidir si sí o no. El carácter, según el diccionario, dice, es el conjunto de rasgos y cualidades que influyen en nuestro modo de pensar y de actuar ante determinadas circunstancias. El carácter es lo que a nosotros nos permite seguir adelante a pesar de. El carácter es lo que nos lleva a hacer lo correcto en vez de lo fácil. El carácter es lo que nos hace seguir adelante y no desistir y abandonar todo a la primera. Es que vino el primer conflicto, chao, me aburrí, voy a desistir, voy a tirar la toalla, lamentablemente lo siento, se me hizo muy difícil. No, el carácter es el que te hace, bueno, está mal, me equivoqué, hay un conflicto, pero me voy a parar, me voy a levantar y no voy a dejar que ello determine el propósito que tiene Dios en mi vida y seguiré adelante y lo volveré a hacer. Incluso en Pablo tuvo como una prueba de carácter. Pablo era un hombre que muchas veces iba a predicar a diferentes ciudades, a diferentes regiones, y él enseñaba, predicaba, y una vez un profeta le dijo de que de la misma forma en que él ataba sus manos y sus piernas, de la misma forma a él lo llevarían a juicio y lo encarcelarían. Y en esta la gente lloraba desesperada porque no querían que Pablo fuera encarcelado, que fuera juzgado, porque era un hombre de Dios y que enseñaba las nuevas. Incluso en Hechos 21:13 dice, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Pablo, en vez de dejar que sus conflictos, que sus emociones lo derrumbaran y ya no siguiera, porque él de lo más bien hubiera dicho, no, me acaban de decir que voy a ser encarcelado, que me pueden matar, que me pueden juzgar, hubiera preferido no seguir adelante. Hubiera preferido ya no contar las nuevas, porque muchos sabemos que en esos tiempos los cristianos eran perseguidos, eran matados, y él a pesar de eso seguía adelante, a pesar de eso él seguía, e incluso decía, todo va a estar bien. ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué tanta pena si yo estoy dispuesta a seguir? Y ese era el carácter que Dios quiere que hoy en día tengamos. Que a pesar de los conflictos, que la penuria, que el día a día, sigamos. Que no seamos los cristianos que al primer conflicto, que a la primera vez que nos vemos el propósito de Dios, nos rindamos.
sino que sigamos y lo volvamos a intentar, porque sabemos que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿O no? ¿Sí? Por eso tengamos un carácter que refleje a Jesús en cada situación, en cada circunstancia, porque muchas veces tu carácter, tu testimonio va a ser de influencia para otras personas sin darte cuenta. Tal vez porque no te rendiste, otra persona no se va a rendir. Dijo, si Él pudo, yo también voy a poder. Porque si Él tiene a Dios, como dicen, ¿quién contra nosotros? ¿O no? Por eso el tercer punto, que es a base de emociones y carácter, es el cimiento. El cimiento es donde nosotros nos encontramos, es nuestra base, es nuestro apoyo, es donde nosotros estamos sostenidos. El piso que nosotros vemos, ese es el cimiento. El cimiento es lo que nos permite a nosotros crecer, que pueda venir cualquier tormenta y que no nos caigamos. Ustedes sabían que en Chile, como nosotros somos un país sísmico, el cimiento es muy importante para los edificios y sus pilares, porque puede venir un terremoto, pero no se va a caer en sí. Pueden caerse pedazos, pero en sí la estructura del edificio va a seguir de pie, porque su cimiento es fuerte, porque su cimiento es duro y está bien posicionado. E incluso una vez con mi familia fuimos al sur, y en el sur había un árbol gigantesco que tenía unas raíces fuertes, gruesas, incluso yo creo que el grosor de las raíces eran como una persona. Y la persona que guiaba como el tour decía que ese árbol había resistido durante muchos años, más de 100 años yo creo, y que decía que había pasado frío, las peores tormentas del sur, el calor, y a pesar de eso seguía floreciendo. A pesar de eso, seguía de pie el árbol y sus raíces se empezaban a volver más fuertes, pero era porque tenía un cimiento fuerte, porque tenía unas raíces que lo dejaban seguir adelante. Y es lo que hoy Dios nos quiere decir, familia, de que lo que nos sostiene sea Él, que nuestro cimiento sea Él, porque si tenemos un cimiento fuerte, nada nos va a poder mover, nada nos va a hacer caer, nada nos va a hacer desistir. Nada nos va a hacer tirar la toalla, aunque sea muy difícil. Por eso, familia, cuando nuestros pastores nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que tener una relación constante con Dios. ¿Sabes qué? Tienes que hacer tu siguiente paso. ¿Sabes qué? Tienes que ir a tus grupos de vida. Tienes que tener relaciones con otras personas. Que tu relación con Dios no dure solamente un domingo. Y no es solamente para hacer un check-in. Porque hay un check-in de cristiano. No, es solamente porque quieren que tengamos un cimiento fuerte, que seamos cristianos, que seamos hijos que no desertan, como lo pueden hacer muchos, que no nos vamos a rendir ni a caer a la primera dificultad porque ya no lo vemos, sino que vamos a seguir y lo vamos a volver a intentar a pesar de. Por eso el cimiento de Pablo, que lo hizo no rendirse, no dejar todo de lado, era Dios. Él era un hombre que creía, era un hombre de fe, era un hombre que lo intentaba a pesar de. Él sabía que iba a ser encarcelado, él sabía que lo podían matar, él sabía de que iba a ser juzgado muchas veces por su pasado, por lo que él hacía. Él sabía que muchas veces no iba a ser escuchado porque la gente no quería. Pero él sabía que el propósito que él tenía era mucho más fuerte de lo que él podría hacer al desistir. Sabía que había algo más que podía impactar la vida de las personas si él no se rendía, si él no desistía, porque sabía que había algo más. Por eso, familia, cultivemos nuestra relación con Dios, cultivemos de poder seguir adelante, que seamos personas que no se dejan dominar por sus emociones, que no se dejan dominar por la primera mala temporada, que no se dejan caer por simplemente el primer conflicto que pudo venir. Porque ojalá, como les decía, les pudiera decir de que nunca vamos a tener malas temporadas. Sería mucho más fácil, ¿cierto? Que todo estuviera bien, de que no, si a mí me prometieron que con Dios iba a ser diferente, que todo iba a ser mejor. Y muchas veces pensamos que más nos acercamos a Él y más conflictos tenemos, que más penurias tenemos, que más derrotas tenemos. Pero lo que nos hace diferente, que al tenerlo a Él, sabemos cómo sobrellevarlo. Vamos a poder ver a pesar de ese túnel.
Vamos a poder seguir a pesar de esa tormenta. A pesar de no ver el sol, vamos a poder seguir. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Pero simplemente si usted se lo permite. Porque Dios le puede ofrecer mucho. Él le puede entregar su propósito, Él le puede entregar gracia, Él le puede entregar amor, le puede decir, sabes que yo tengo estos sueños, yo tengo casa, yo tengo trabajo, tengo un propósito, te vas a ir a las naciones, pero si usted no le dice que sí a eso, Él no puede hacer nada más, si uno no lo permite. Es simplemente decisión de uno. Por eso, familia, hoy Dios nos quiere preguntar, ¿vas a decidir seguir a pesar de? ¿Vas a decidir seguir a pesar de muchas veces no querer hacerlo? De que si tal vez va a estar cansado, va a querer desertar, pero no se rinda durante el conflicto, ríndase ante Dios, porque Él va a hacer que lo va a levantar, le va a decir, bueno, si te caíste está bien, pero lo vamos a volver a intentar. Y Él es el que va a consolar su corazón, sus pensamientos, y a base de eso, a su familia. Muchas veces, simplemente por uno seguir y no desistir, va a traer más allá a su familia, a su entorno, a la persona que usted siempre quiso que estuviera aquí, va a estar simplemente porque usted no desistió y creyó en el propósito de Dios. Que eso siempre va a ser lo más importante. Por eso seamos como Pablo, un hombre que a pesar de desistir, de no querer desistir, de a pesar de muchas veces ser encarcelado, de muchas veces ya no poder más. Yo me imagino, si yo hubiera sido Pablo, yo creo que tal vez ya me hubiera cansado y hubiera querido tal vez ya no seguir. Pero él fue un hombre fuerte, que creía que a base de lo que él hacía, tal vez nosotros podríamos haber estado acá. Que sabía que en el futuro habría algo mejor. Por eso sigamos, creamos y veamos como Dios quiere que lo veamos. Amén. Con propósito. Amén. Amén. Los invito, familia, a que podamos orar. Señor, te damos gracias por hablar a nuestros corazones, por enseñarnos una y otra vez la vida de Pablo, Señor, de enseñarnos a seguir adelante a pesar de, a enseñarnos a crecer en nuestras emociones como carácter. Y hoy deseamos que nuestro firmamento sea más fuerte que nunca. Que no seamos esos cristianos, Señor, que desertan a la primera mala temporada, sino que se levantan y siguen por un propósito. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones y sabemos que hay un propósito mucho más grande planeado. En el nombre de Jesús.